buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo en este momento o nos vayáis a ver en un futuro. Quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero si queréis volver a disfrutar de esta entrevista, también podéis hacerlo desde nuestra multiplataforma en diferido o a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y ahora sí que sí, os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ella se llama Marianela Raimondi y, bueno, por si acaso todavía hay personas que no tienen el placer de conocerla, os la voy a presentar un poquito. Ella es abogada, docente, canalizadora angelical y lectora de registros acásicos. Tiene experiencia académica como profesora universitaria y además es terapeuta especialista en lectura de oráculo angelical y canalización. Y además también es guía y orientadora espiritual. Y ahora sí que sí, vamos a saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marianela? Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por este espacio que me brinda Mindalia. Agradecidos nosotros porque vengas aquí a compartir con nosotros y para no perder ya ni un segundito más, vamos a hablar un poquito primero ese título, Arcángeles, Crisis Existencial y su propósito. Bueno, vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Qué son las crisis existenciales? ¿Por qué tenemos crisis existenciales? Bien, antes que nada les quiero comentar que al final de este vivo voy a compartir un mensaje canalizado de Maestro Jesús, así que si pueden, quédense hasta el final, así pueden escuchar el mensaje que tiene para todos nosotros y para todas aquellas personas que están atravesando crisis existenciales. Ahora sí, entrando de lleno en el tema, las crisis existenciales son procesos evolutivos del alma. El alma, antes de encarnar en este cuerpo físico, planifica la vida que va a llevar, cuáles van a ser sus experiencias, sus aprendizajes, los desafíos, los obstáculos, su misión de vida individual y su misión de vida colectiva. Y dentro de esa planificación, también nuestra alma va a, de alguna manera, planificar crisis existenciales. Estas crisis existenciales son espirituales y son de las más trascendentales que el ser humano atraviesa y tiene como finalidad el poder profundizar en nuestro conocimiento interior, poder descubrir quiénes somos y para qué estamos aquí. También es importante tener en cuenta que las crisis existenciales, desde mi perspectiva, son crisis que nos ayudan a conectar con nuestro yo divino, poder derribar aquellas barreras y aquellas estructuras o corazas que muchas veces traemos de toda nuestra vida y que nos limitan y nos condicionan. Entonces las crisis existenciales también tienen como propósito el poder de alguna manera romper esas estructuras rígidas que no nos permiten vivir una vida plena y auténtica. Los síntomas que podemos manifestar a aquellas personas que estamos atravesando estos procesos, yo los dividí o los clasifiqué en 3 tipos de síntomas, pero voy a mencionarlos de forma genérica. Por ejemplo, los espirituales, que me ha pasado a mí en mis momentos de crisis existenciales, que me he sentido desorientada en la vida, o por ejemplo con desmotivación, sin saber muy bien qué hacer. Muchas veces también me he sentido como si no fuera de este planeta. Y bueno, todos esos síntomas que fui teniendo a lo largo de estos años despertaron en mí ese interés por esa búsqueda espiritual, por ese conocer que hay más allá de lo visible, que hay más allá de lo establecido en nuestra vida. Otro de los síntomas que podemos percibir es, por ejemplo, las depresiones, los trastornos psicológicos que muchas veces tenemos, que son muy comunes, los ataques de pánico y de ansiedad también tienen que ver con esas crisis profundas del alma y son precisamente una invitación a profundizar, a indagar, a escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo físico es nuestro vehículo espiritual, por eso es muy importante escucharlo, o sea que es el vehículo que necesitamos para vivir esta experiencia humana. Por eso muchas veces yo creo que más allá
de la parte espiritual, el cuerpo es al primero que le debemos prestar atención, porque es nuestro primer vehículo aquí en el plano terrenal. Y bueno, después podemos también tener síntomas, por ejemplo, de pensamientos repetitivos, de autoboicot. Todos nuestros sistemas de creencias muchas veces también influyen en estos procesos. Por eso es importante prestar atención a cuáles son esos síntomas que tienes, porque obviamente que no todos vamos a tener los mismos síntomas, y de acuerdo al tipo de crisis que estés atravesando, obviamente que se pueden activar unos u otros. Una de las cosas también importantes a tener en cuenta es que todos atravesamos crisis existenciales. Lo que pasa es que no todos somos conscientes de ellas. Por eso aquí un tema muy importante que quiero abordar es sobre nuestra edad álmica, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una edad evolutiva del alma, y eso obviamente al momento de diseñar nuestro plan de vida va a influir en aquello que vivamos, vivenciemos. Por ejemplo, hay almas que no se hacen preguntas existenciales. Este grupo de almas diríamos que viven para la supervivencia. O sea, sus anhelos más importantes son satisfacer sus necesidades básicas. No se hacen preguntas existenciales. Este es un grupo álmico que está presente en nuestro planeta y lo podemos ver cotidianamente. Personas que únicamente les interesa solamente sobrevivir y satisfacer sus necesidades más básicas. Hago una aclaración, no está ni bien ni mal, es decir, todos somos almas que vamos hacia la luz, es decir, estamos en un proceso de evolución en el planeta Tierra, y acá venimos todos a aprender. Por eso, si bien podemos hablar de edades del alma, no nos hace mejores ni peores. Todos estamos aquí en la Tierra para aprender y para evolucionar. Luego están aquellas almas que están despertando a la espiritualidad, están despertando a su conciencia divina, pero todavía este grupo de almas sigue de alguna manera no preocupada, sino sigue dependiendo de las cuestiones materiales. Este grupo de almas podríamos decir que son la mayoría de las que hoy se encuentran presentes viviendo en el planeta Tierra. Sería un grupo intermedio. Y por último tenemos a las almas más viejas o almas antiguas, que ellas, digamos, son las almas que si están despiertas van a presenciar o van a vivenciar muchas crisis existenciales. Y si son conscientes de estas crisis, pueden sacarle mucho provecho, es decir, pueden realmente aprovechar las crisis para su propia transformación interior. Y esto es importante también comprender dentro del grupo de los trabajadores de la luz, que son aquellas almas que vienen a este plano con un propósito de servicio humanitario. Estas almas tienen que desarrollar su maestría espiritual. Por eso no es fácil ser un trabajador de la luz, porque generalmente son almas que vienen con propósitos muy claros, pero al mismo tiempo tienen misiones muy fuertes, es decir, tienen que atravesar por las pruebas del maestro para poder ser ejemplo e inspiración de aquellas almas que ellos van a guiar e inspirar, porque no se puede ser un maestro espiritual si previamente no vivo aquello que después voy a entregar como conocimiento, como sabiduría. Y para finalizar en esta primera parte, voy a hablar desde la perspectiva de los arcángeles, ya que también es parte de este tema de difusión en el día de hoy. Bueno, ¿cómo ven los arcángeles y en general los seres de luz las crisis que atravesamos los seres humanos? Básicamente ellos, por lo que me han transmitido a mí, ellos celebran nuestras crisis existenciales, o sea, les encanta que entremos en procesos de crisis. ¿Pero por qué? Porque precisamente el principio y la finalidad de la evolución es precisamente evolucionar, y las crisis vienen a ayudarnos a ese impulso de evolución del alma. Además, ellos
están siempre a nuestro servicio. Imaginen si nunca tuviésemos problemas ni crisis, es como que su labor no estaría realmente aprovechándose. Por eso ellos siempre nos hacen hincapié en que contemos con su asistencia, porque ellos nos asisten, ellos están con nosotros. Y en esos momentos de crisis son cuando más presentes se hacen. Y como dije hoy al principio, una de las finalidades es poder abrirnos a nuestra vulnerabilidad, abrir nuestro corazón. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, también ellos se pueden hacer presentes en nuestra vida y manifestarse. Pues muchísimas gracias por esto. Y ahora a mí me gustaría que nos dieras algunas herramientas para poder, consejos, recursos, para poder pasar este proceso que resulta un proceso bastante complicado de llevar. Sí, sí, son procesos difíciles porque muchas veces nos sentimos desorientados y no sabemos qué hacer o a quién recurrir. Yo hace más de 15 años que estoy en este proceso y he atravesado varias crisis, y una de las cosas más importantes como herramienta o como recurso son aquellos que ya están en nuestro interior, es decir, recurrir a nuestra sabiduría interior, recurrir a nuestra intuición y sobre todo mucho amor y paciencia para con uno mismo. Creo que eso es lo básico, lo fundamental para transitar cualquier tipo de crisis de cualquier índole. Luego, algo importante que a mí me ha servido muchísimo es poder compartir lo que me pasa con alguien, con un ser querido, con alguien de mi confianza. Es importante también abrirnos y no transitar estos procesos en soledad, porque son realmente procesos muy profundos y necesitamos a veces ese apoyo de un otro cercano, familiar. Por eso también los invito a que si están en este momento atravesando un proceso de crisis, que busquen a alguien de su confianza para compartírselo, porque realmente es muy sanador poder abrirse. A mí me ha pasado que en este proceso me abrí a mi familia, y realmente fue sanador el poder abrirme, el poder llorar, el poder contar lo que me pasaba, porque no solo sanaba yo, sino que también estaba en ese momento sanando mi familia, ¿no es cierto? Entonces es muy sanador poder compartirlo con un ser querido. Y por último también, otra de las herramientas que yo recomiendo es buscar una ayuda terapéutica. Es decir, hay muchas terapias, terapeutas, es cuestión de que vos sintonices con aquella terapia que resuena, y muchas veces te va a pasar que a lo mejor tenías expectativas sobre determinada terapia y no era lo que tú creías. Pero no importa, no importa, porque siempre las terapias algo te van a dejar, algo te van a aportar a tu vida, hasta que des con alguien que realmente resuene y que sea la terapia que tu alma en este momento necesita. Pero resumiendo entonces, herramientas internas, mucha paciencia, amor con uno mismo, conectar con tu propia sabiduría, escucharte, respetarte, luego compartir esta experiencia de vida con tus seres queridos, con una amiga, con un familiar, con quien vos sientas, y por último buscar ayuda profesional, es decir, la ayuda de un terapeuta. Bueno, pues maravilloso, muchísimas gracias por esos consejitos y por esas herramientas. Y bueno, vamos avanzando un poquito más, pero has comentado que tú has pasado por esta crisis existencial. A mí me gustaría que nos pusieras un poquito tu ejemplo. ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue ese detonante? ¿Y cómo pudiste salir de ahí? ¿Cuál fue la ayuda que tú lograste coger? Bueno, hace ya un par de años, cuando me recibí de abogada, en el mismo momento en que me recibí, sentí un vacío enorme, me sentí mal, no sentía que realmente había sido un logro personal, y eso en mí despertó mucha curiosidad porque no sabía por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Si yo había esperado muchos años en ese momento, la carrera me costó muchísimo, fue algo que quería, que soñaba que ocurriera, pero me sorprendió que al recibirme no viví ese momento con la alegría
y con el orgullo de haberme recibido de una carrera universitaria. Y ese detonante fue, digamos, lo que me llevó a querer indagar en, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué me está pasando? Entonces, ahí contacté a una persona, una amiga muy conocida y de confianza, que me hizo una lectura de registros akáshicos. Bueno, con los registros akáshicos uno accede a información de su alma, y bueno, gracias a esa información yo pude comprender el por qué y el para qué había estudiado abogacía. No solo fue por un mandato familiar, ancestral, sino también estaba en mi plan de vida. ¿Recuerdan cuando dije que el alma, antes de encarnar, planifica las experiencias que va a vivir? Bueno, estaba en mi camino, en mi plan de vida, estudiar y recibirme de abogada, entre otras cosas, para poder desarrollar mi labor espiritual o de servicio humanitario, como los trabajadores de la luz. Bueno, y a partir de ahí empecé, digamos, solté todo, digamos, yo me había recibido y solté todo lo que creí que hasta ese momento era lo que yo tenía que hacer. Eso llevó a que también me tenga que enfrentar a mis padres y bueno, no, digamos, de alguna manera eh, manifestarles que yo había decidido que no iba a ejercer la profesión. Hasta el día de hoy no la ejercí, únicamente desde la docencia, y bueno, todo eso en mí despertaba obviamente miedos, inseguridades, pero yo estaba segura, o sea, había algo en mi alma que me decía que tenía que ir por este nuevo camino. Y este nuevo camino fue el camino de mi despertar espiritual, que estuvo asistido y acompañado por los arcángeles y por los ángeles, y fue a partir de que me recibí de abogada que yo empecé a canalizar. O sea, se me despertó el don de la canalización en ese mismo momento. Y es importante comentarles que en lo personal, la canalización espiritual fue una herramienta terapéutica que en lo personal me permitió poder transitar mis crisis existenciales con mayor conciencia. ¿Por qué? Porque de esa manera yo conectaba con los planos superiores y los ángeles y los seres de luz, de alguna manera me ayudaron a comprender cada una de estas etapas que yo iba atravesando, y en mi ser fui comprendiendo e integrando cada uno de estos procesos, sabiendo que era para un propósito mayor, aunque no lo comprendiera en ese momento, porque muchas veces no entendía por qué pasaba por esas crisis. Tenía muchísima angustia e incertidumbre y no entendía qué quería de mí el universo, ¿no? Pero fue confiando y entregándome a ese latir de mi corazón que me guiaba y que me decía que era por este nuevo camino. Y gracias a este nuevo camino, hoy estoy acá con ustedes compartiendo esta entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta información. Y bueno, ya vamos casi llegando al final. Quiero, antes de que vayamos pasando a las preguntas, que ya hay aquí unas cuantas preguntitas, ¿alguna conclusión final o algo que quieras decir antes de bueno, antes de que nos des ese mensaje canalizado y antes de que pasemos a las preguntitas? Y hablarles desde mi corazón, eh, que sea por lo que estén pasando, siempre se sale. Aunque en este momento quizás no vean la luz o no le encuentren sentido a la vida. Yo muchas veces estuve ahí y salí y confié mucho en mí, confié en que la vida no se trataba solo de sufrir y de estar mal, sino que yo me merecía la oportunidad de vivir y de vivir la vida a lo grande, porque para eso estamos acá, para vivir la vida a lo grande. Así que yo te invito a que, más allá de que estés pasando por un momento difícil, que sepas que tocar fondo es el paso previo para emerger. Nunca vas a estar siempre en el fondo, vas a ver que en algún momento eso te va a dar el impulso para salir a la superficie. Así que confía en el proceso. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta experiencia.
bueno, tuvo que ser dura, pero te agradecemos muchísimo que la compartas y saber que se puede salir, como tú dices, de todo, ¿no? Que todo al final termina pasando. Y bueno, Ujú. vamos a irnos ya con ese mensaje canalizador y después ya nos vamos con las preguntitas. Así que te doy la palabra para que nos puedas dar ese mensaje. Bueno, este es un pequeño mensaje que recibí del Maestro Jesús. Eh, y bueno, lo tengo aquí para leer, pero es breve. Se los voy a compartir de corazón. Espero que les resuene y que lo puedan sentir en sus corazones. Dice: amadas almas, los procesos de vuestra alma son verdaderos regalos del Creador para descubrir la verdad dentro de sus corazones. Las crisis existenciales tienen por finalidad que podáis conectar con vuestro yo divino. No desesperéis ante estos cambios. Permitid que vuestras almas hagan el proceso. Para anclar la nueva conciencia es necesario cambiar tus ropajes. Y es este proceso el que te está llevando a renacer en un nuevo cuerpo, en una nueva dimensión de tu ser. Os honro por ser almas valientes y haber decidido encarnar en estos tiempos. Los acompaño desde el amor y la luz que sois, con amor profundo, vuestro hermano y amigo Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias por ese mensaje. Y bueno, antes de irnos con las preguntitas, que ya hay bastantes, vamos a hablar un poquito acerca de esas consultas privadas que tienes. Cuéntanos un poquito qué nos puedes ofrecer en ellas. Bueno, yo, como bien comentabas hoy al principio, hago consultas de lectura terapéutica, de oráculo angelical y canalización. Son distintas propuestas de lectura donde lo que hago es recibir información, canalización de parte de los guías y de los ángeles, y además utilizo como herramienta terapéutica el oráculo angelical con mensajes también de los ángeles. Una de las lecturas que ofrezco, por ejemplo, es la lectura de sanación de tu niño interior, donde en esa lectura lo que recibo es mensajes sobre aspectos de tus heridas de la infancia que en estos momentos necesitas sanar. También vas a poder recibir información que te permita comprender el por qué y el para qué de esas heridas en estos momentos y cómo puedes superarlas. Y al final de la lectura también generalmente saco una carta del oráculo con un mensaje final. Esa es una de las propuestas. Luego tengo otra que, por ejemplo, se llama lectura de vínculos y relaciones, salud y bienestar general, proyectos, economía y situación laboral, donde también podés abrirte a recibir la guía que en ese momento te quieran entregar los ángeles de acuerdo a cada una de estas temáticas, o también me puedes hacer preguntas concretas sobre cada una de ellas. Esas son las lecturas, tengo muchas más, pero bueno, básicamente como para poner de ejemplo, esas son dos lecturas que estoy ofreciendo de oráculo angelical y canalización. Bueno, ¿y son presenciales o se pueden hacer de manera online? Bueno, las consultas son online, salvo que la persona sea del lugar donde yo vivo, pero si no las hago online. En realidad lo que hago es enviarle a la persona por WhatsApp, le mando los audios con la canalización y las fotos de las cartas que salieron con los mensajes. Luego, si la persona lo desea, podemos hacer una videollamada para interactuar y poder hacer un ida y vuelta con la información que recibió, y obviamente para poder ampliar la información y poder sacarse las dudas en caso de que lo necesite. Bueno, maravilloso. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis, si os interesan esas consultas privadas, poneros en contacto con ella y bueno, y empezarlas cuanto antes. Y vamos a empezar ya nosotros cuanto antes con las preguntitas. Y vamos a empezar con Maite Montejo, que nos escribe a través de YouTube y nos cuenta que ella se siente desubicada, que no encuentra el rumbo, pero precisamente esto le ha llevado a respuestas interiores. Quiere saber si le puedes dar alguna herramienta para entender este proceso. Bueno, un poco lo que compartí hoy al principio. Yo creo que la herramienta por excelencia es que sigas conectando con
tu interior, es decir, que estés atenta a lo que sentís, a lo que está dentro tuyo, porque muchas veces nos pasa, y yo lo digo porque a mí me pasó, que yo ya tenía las respuestas dentro de mi interior, pero aún así dudaba y quería buscarlas afuera. Entonces, por ahí me perdía en el afuera buscando respuestas, y no es que las demás personas no me pudieran ayudar y brindar, pero siempre o la mayoría de las veces terminaba por descubrir de que en realidad eso ya estaba en mí y lo sabía. Así que yo te invito a que sigas profundizando en vos, en lo que sabés que está ahí dentro tuyo. Y bueno, después si necesitas buscar una ayuda externa, bienvenido sea, pero las respuestas están en vos. Hacele caso a esa voz interior. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta. Esperemos que les sirva muchísimo y vamos a seguir con más preguntitas por aquí. Y en este caso nos vamos con Clau de RK, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde España. Bueno, se llama Claudia, perdón, que ese era el nick. Y nos pregunta por qué hay un estancamiento en todos los aspectos de su vida. Dice que sobre todo se lo nota en el aspecto espiritual. Se siente como un tipo de sinsentido en la vida. Quiere saber cómo puede hacerle frente a esto. Transitándolo. Parece que tendríamos que hacer otra cosa, pero yo estuve mucho tiempo también estancada y me pesaba mucho, me pesaba que las cosas no fluyan, me pesaba que las cosas no se me dieran, pero seguramente que si estás atravesando un estancamiento es porque hay algo ahí que tenés que ver, hay algo que tenés que aprender de esa experiencia. Por otro lado, también lo que te puedo decir es que bueno, que tengas paciencia y que lo transites, que vas a ver que no vas a estar siempre en ese lugar de estancamiento. Y te lo digo porque yo estuve mucho ahí, mucho ahí. A veces somos nosotros mismos quienes nos frenamos, nos auto boicoteamos y no nos animamos a hacer, quizás tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero hay miedos que te están impidiendo quizás dar los pasos. Entonces, si vos te identificás que te pasa eso, bueno, sería bueno que observaras a ver qué te está hoy impidiendo avanzar y salir de ese estancamiento. Ese es el primer paso, que puedas tomar conciencia y que puedas ver si ese estancamiento es algo pasajero o realmente hay algo ahí de fondo que tenés que ver. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por esa respuesta. Seguimos con más preguntitas y en este caso, a ver por aquí, en este caso nos vamos con Nelson Guzmán. Nelson nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Bogotá. Quiere saber cómo podemos conectarnos con el reino angelical. Y una vez conectados, ¿cómo sabemos que estamos conectados? Quiere saber si le puedes proponer alguna técnica. Sí, digamos que en mi experiencia no existen las fórmulas mágicas o nada, es tu propia experiencia de conexión con los seres de luz. Ellos, es muy simple, ellos están presentes. Lo que pasa es que somos nosotros muchas veces con nuestra mente y nuestros miedos que bloqueamos esa comunicación, pero es una práctica diaria. Yo lo que te propongo, por ejemplo, es que hagas preguntas en una hoja, por ejemplo, algo que vos le quieras preguntar a tus guías, a los ángeles, y que estés ahí un ratito en silencio y que empieces a escribir lo primero que se te venga. Y vas a ver que en un momento determinado te vas a encontrar canalizando a través de la escritura automática. Es decir, vas a estar escribiendo de manera inspiradora, de manera natural. Y vas a ver al finalizar la escritura que parte de ese mensaje no es propio de ti, sino que es de parte de tus guías. Esa es una forma, por ejemplo, de empezar a conectar con los seres de luz. Otra forma es pedirles guía, así de forma verbal, y que estés atento a las señales.
hay muchas formas en que los seres de luz se manifiestan. Eh, por ejemplo, puede ser a través de un cartel, de una canción, de un libro, a través de plumas, es decir, a través de los números, pero va a depender de cuán despiertos estemos nosotros para poder captar esas señales. Por eso otro de mis consejos para Nelson, creo que era, es importante la meditación, es decir, la práctica de la meditación. ¿Para qué? Para que puedas estar vibrando alto, es decir, puedas vibrar en luz y amor y de esta forma puedas captar y percibir con mayor naturalidad, con mayor transparencia el mundo angélico, ya que ellos necesitan alinearse con nuestra energía y si nosotros estamos vibrando en una energía un poquito densa, es más difícil que ellos puedan comunicarse con nosotros. Por eso es importante nuestra energía, cuidar nuestra energía y poder vibrar alto para poder comunicarnos con ellos de forma natural. Pues muchísimas gracias. Esperemos que les sirva mucho y que pueda ponerlo en práctica. Y vamos a seguir con más preguntitas. En este caso vamos con Adriana Castellano. Y Adriana quiere saber si crees que los arcángeles envían mensajes con citas bíblicas. Ella piensa que no. Quiere saber qué opinas tú. Es que eso va a depender de lo que vos creas, es decir, si para vos esa cita bíblica proviene de un mensaje de los arcángeles, es porque ellos se están comunicando contigo de esa forma. Es decir, los ángeles, los arcángeles, siempre van a tratar de comunicarse de forma o de manera tal que nosotros podamos percibir e interpretar su mensaje. Entonces, puede ser que en tu caso, una forma de que ellos se comuniquen contigo sea a través de citas bíblicas, siempre y cuando para vos eso sea posible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo creo que se entiende a la perfección. Y bueno, Ujú. vamos a seguir con más preguntitas y esperemos que esa respuesta le haya servido. Y seguimos con Alicia Delgado. Alicia pregunta, bueno, ella nos escribe desde Uruguay y quiere saber por qué no confía en sí misma y se estanca. ¿Qué es lo que le puede llevar a eso? Sí, a veces uno no confía en uno mismo porque muchas veces traemos programado en nuestro subconsciente creencias o tu propia historia de vida puede ser que te haya marcado y no tengas una buena autoestima, pero eso es algo que todos traemos de alguna manera y que venimos a trascender. La confianza en uno mismo es algo que se construye. Muchas veces nos comparamos con los demás y creemos que los demás confían en sí mismos y tienen su vida resuelta. Y cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que todos traemos las mismas heridas, los mismos miedos, las mismas inseguridades. Entonces, vos pensá esto, que es una construcción. La confianza se construye, así como se construye el amor propio. En la medida en que vos atiendas tus heridas, te hagas consciente de cuáles son tus heridas, de cuáles son tus limitaciones, tus creencias, vas a ir de alguna manera consolidando tu confianza, la confianza en vos misma. Y una de las formas de poder confiar en ti misma es enfrentándote a aquello que te da miedo, ¿no? Aquello que nos da miedo generalmente está puesto ahí para que lo podamos trascender y para que nos pongamos a prueba de que sí podemos. Sí podemos. Yo, por ejemplo, esta es mi primera entrevista con Mindalia y tuve muchísimo miedo al principio, pero después de pasar por ese proceso yo dije, no, yo confío en mí, creo en mí, lo voy a lograr, lo puedo hacer. Y a pesar de la incomodidad que generan los miedos, porque uno se siente mal en ese momento, pero aún así yo dije, yo tengo el valor y la fuerza y creo en mí y lo voy a poder lograr. Y acá estoy. Así que te invito a que hagas lo mismo. No, nosotros estamos encantados y es la primera, pero esperemos que sea la primera de muchísimas, que esta no sea Bueno, la última y que ese miedo ya se haya superado. ujú. Seguimos y esperemos que le haya servido muchísimo esa respuesta a Alicia. Y seguimos con Itziar, que nos pregunta desde España y lo hace a través de YouTube.
Ella nos cuenta que está en medio de una crisis existencial brutal. Quiere saber si podrías explicar qué son los trabajadores de luz y qué tipo de misiones traemos. Bueno, traen. Pone traemos como en primera persona. Sí, como dije hoy en el desarrollo de la entrevista, que los trabajadores de la luz es el nombre con el que se identifica a aquellas almas viejas o antiguas que se encuentran en este momento en el planeta Tierra cumpliendo con un propósito de servicio humanitario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vienen a hacer grandes cosas? Puede que sí, puede que no. Son personas comunes y corrientes, es decir, son personas como nosotros, pero que en su plan del alma tienen como muy marcado el tema de la misión de vida colectiva, es decir, que vienen a cumplir con una función de servicio, de colaborar en la ascensión de la conciencia del planeta Tierra, es decir, a que todos nosotros podamos elevar nuestra conciencia. ¿Se entiende? No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Y bueno, la labor que vienen a desarrollar es múltiple, digamos. Pueden ser grandes políticos, grandes conferencistas, o puede ser el kiosquero de la esquina de tu casa. Digamos que no importa tanto lo que haga, sino que lo haga con amor, que esté en servicio para la humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias por esas respuestas. Seguimos con más preguntitas porque siguen llegando. Y vamos con Luz Concepción Torres, que nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde México. Nos cuenta que ella quiere desarrollar su intuición para ayudar a los demás. Dice que ya está practicando un curso, pero quiere fomentarlo más. ¿Qué puede hacer? Practicar. La práctica, practicar es clave para poder llevar a cabo lo que ella quiere y confiar, porque muchas veces tenemos el don desarrollado, pero nos sentimos inseguras y creemos que nos falta más práctica o que nos falta más teoría, y lo importante es que vos, con lo que hoy sabés, ya estés ofreciendo tus servicios. Y luego con la práctica y con la experiencia vas a ver que lo vas a ir perfeccionando. Pero la mejor manera es empezando. O sea, las formaciones te pueden ayudar claramente, pero lo más importante es que lo hagas en el día a día, que practiques y que ya ahora mismo estés ofreciendo eso que vos traes como don. Y vas a ver que te vas a sorprender, que tenés una intuición más desarrollada de lo que crees, pero nos falta muchas veces confiar en nosotros mismos. Pero dale para adelante que vas por buen camino, me dicen tus guías. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos con la última preguntita, ya no nos va a dar tiempo a contestar más. Y en este caso nos la hace Diana Cárdenas. Ella nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Colombia. Quiere saber cómo aceptar y comprender el crecimiento de su alma a través de la muerte de su madre, de la enfermedad de su padre y de la soledad en la que está con su hijo. Qué difícil, porque uno desde afuera por ahí puede comprender, puede entender, pero estar en el lugar de esta persona es difícil ponerse en el lugar. Yo te puedo aconsejar de corazón, desde mi humilde lugar, que lo transites con mucho amor, con mucha paciencia, que trates de abrir tu corazón a la ayuda, que no te cierres, que puedas compartir lo que te pasa, porque sentirse sola es muy feo, yo lo he pasado y es feo sentir soledad. Lo importante es eso, que vos te permitas salir adelante, que vos te permitas querer estar bien y que las respuestas a todo esto que te ha pasado no las vas a encontrar quizás ahora y quizás no tengas todas las respuestas en esta vida, pero hay que aceptar lo que nos pasa, aceptarlo y seguir adelante, porque por algo tenés la oportunidad de seguir, de estar aquí.
pero las respuestas las vas a ir descubriendo en el camino. Y bueno, desde aquí te abrazo y estoy con vos en este momento tan difícil. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad y esperemos que les sirva muchísimo. Sabemos que son momentos duros y es muy difícil de pasar. Bueno, te lo agradecemos muchísimo todas las respuestas y bueno, te voy a leer aquí un pequeño comentario de Itziar que te da las gracias por esa respuesta que le has dado anteriormente y nos Bueno, dice que ojalá volvamos a verte muy prontito y ojalá que sí, la verdad, y que vuelvas aquí a Mindalia para seguir, bueno, contándonos un poquito más acerca de este mundo, ¿no? Y bueno, ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntitas, como he dicho antes, así que bueno, rápidamente te voy a dar paso para que nos hables de tus redes sociales, para que puedan contactar contigo todos aquellos que estén interesados. bueno, yo estoy en Instagram como Marianela Raimondi y también en Facebook, pero utilizo más el Instagram, digamos. Si me quieren buscar por ahí, para mí es mejor. Ahí publico contenido y hago difusión de, bueno, de mis terapias y publico contenido de diferentes temáticas también. Así que es Instagram y Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero deciros que, bueno, como ya sabéis, las redes las podéis encontrar, las redes, uy, que me trabo, de Marianela las podéis encontrar aquí abajo en la descripción de YouTube para que podáis pinchar directamente en ese enlace y acceder a directamente, porque muchas veces se nos olvidan los nombres por ahí y lo hacemos muchísimo más fácil así. Bueno, Marianela, ha sido todo un placer de verdad estar aquí contigo. Menos mal que esos nervios y ese miedo ya se han pasado porque ha sido un honor acompañarte y bueno, como te decía antes, esperemos que vuelvas muchísimas más veces y yo estar aquí acompañándote porque ha sido todo un placer por mi parte. Bueno, gracias Sandra. De verdad para mí también fue un placer conocerte y bueno, participar de este espacio de Mindalia. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, muchísimas gracias infinitas a ti y ya sabes, aquí te esperamos con los brazos abiertos para que vuelvas cuando quieras. Y a los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, ya sabéis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más, acompañándonos y formando parte de esta pequeña gran familia, perdonadme. Y bueno, antes de irnos, quiero recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que si os ha gustado esta información que nos ha traído Marianela, por favor no os vayáis sin dejar un me gusta, sin compartir esa información tan valiosa y tan importante que nos has regalado y todas aquellas preguntas que se hayan quedado sin contestar o si os surgen algunas nuevas, ya sabéis que las podéis dejar en los comentarios de YouTube para que Marianela se pase en un huequito que ella tenga y pueda contestar todas vuestras dudas. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos otro día y bueno, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.